él y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje, pues a veces se malinterpreta, muchas veces se ha malinterpretado. ¿Por qué? Bueno, porque enseñan con este versículo que el cristiano ya no se enferma, ya no sufre, ya no se aflige. Y dicen, bueno, ¿por qué me tengo que enfermar si ahí dice que él llevó mis enfermedades, ahí dice que él sufrió mis dolores, ahí dice que él fue castigado por mi paz y que el castigo de mi paz fue sobre él? Pero bueno, quiero que pensemos y que analicemos en qué momento se va a poder cumplir al 100% esta promesa. Si en el versículo que está en uno de los evangelios que dice, en el mundo tendréis aflicción, y acá dice que él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores, entonces se está contradiciendo la Biblia, el mismo Dios. No es así. ¿En qué momento se va a llevar a cabo, se va a cumplir al 100% este pasaje de Isaías 53? Bueno, vámonos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y está, Apocalipsis 21, 4. Es Apocalipsis 21, 4. Y dice así, en ese versículo dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este versículo, ¿cuándo se va a cumplir? Bueno, se va a cumplir en el momento en el que se esté en la presencia de Dios. Ahí sí, dice la Biblia, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ahí sí, ya no habrá muerte, ahí sí ya no habrá más llanto, ya no habrá clamor ni dolor. ¿Por qué? Porque todas las cosas ya pasaron. Entonces, ¿en qué momento se va a hacer efectiva la bendición del sacrificio en la cruz que menciona que él llevó mis enfermedades, mis dolores? Bueno, pues se va a llevar a cabo, se va a cumplir cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Por qué? En el infierno, hermanos, sí habrá llanto, en el infierno sí habrá dolor, en el infierno sí habrá clamor y muchas lágrimas. Pero cuando todo aquel que cree en Cristo muera, van a poder vivir en el bienestar en plenitud. Cuando una persona no crea en Jesucristo y muera y vaya a ese lugar de tormento, pues ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes todo el tiempo, para toda la eternidad. Pero para el creyente ya no, dice ahí que va a enjugar toda lágrima. Ahí sí ya no vamos a llorar, ahí sí ya no vamos a sufrir, no nos vamos a enfermar. Y precisamente el sacrificio de Cristo compró ese bienestar en plenitud para nosotros cuando nosotros muramos y lleguemos a la presencia de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué dice Job capítulo 23. Se los voy a leer yo. Job capítulo 23. ¿Por qué sufren los cristianos entonces, hermanos? El Señor Jesucristo nunca dijo que no íbamos a sufrir, que no íbamos a llorar. De hecho, hemos estado viendo pasajes bíblicos que es necesario que pasemos tribulaciones, pruebas, angustias, ¿verdad? Y dice en Job 23:10, dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Qué dice Job? Me probará y saldré como oro. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para probar a sus hijos, para que sus hijos estén pasando por sufrimientos? Porque Él quiere que salgamos como oro, hermanos. Entonces, quiero que veamos, vamos a ver 7 propósitos o 7 razones por las cuales el cristiano sufre. ¿Por qué, hermanos? Nosotros no podemos esperar, no podemos pensar en que, bueno, ya creí en Jesucristo, bueno, pues ya, mis negocios van a prosperar, mi economía va a estar perfectamente bien, no me voy a enfermar, voy a dejar de tener problemas, todo el mundo me va a querer, toda la gente me va a apreciar, ¿no? Ese sería un evangelio falso. Vamos a ver, si ustedes gustan, tienen en su corazón el deseo de anotar
por qué sufren los cristianos, los que puedan hacerlo. Quiero que veamos el primer punto. El primer punto por el cual los cristianos sufren es para afirmar nuestra vida, para afirmarla. Dice en una doxología, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Vamos a leer ese versículo, quiero que yo lo voy a leer. Dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Fíjense, el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué le pasó a ese hombre prudente? ¿Qué le sucedió? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero ¿cómo es posible que a este hombre que fue prudente y que puso su casa sobre la roca, le haya permitido Dios que sobre su casa descendiera todo esto? ¿Qué descendió sobre su casa? Lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Esto qué simboliza? Problemas, pruebas, enfermedades, problemas económicos, problemas de salud, problemas con la familia, etcétera. ¿Se dan cuenta cómo ni porque fue muy prudente, esa casa fue librada de sufrir todas esas cosas? Y dice más adelante, en el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y a ese hombre insensato le pasó lo mismo que al prudente. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces, hermanos, si podemos nosotros ver que todo esto es necesario que pase. ¿Qué le pasó al prudente y qué le pasó al insensato? Le pasó lo mismo. No por ser prudente quiere decir que fue librado de las lluvias, de los ríos y de que fuera golpeada su casa. Les quiero compartir, hermanos, una ilustración. Les quiero comentar, les quiero hablar acerca de una situación que leí de hace tiempo. No sé si ustedes se acuerdan que como por el 2009, el país de Chile sufrió un temblor de 9 grados. No sé si recuerdan ustedes. Y en ese temblor de 9 grados solamente se murieron como 200 y tantas personas. Meses después, en Haití, les llega un temblor de 4 grados en ese mismo año. Y en Haití fue una mortandad tremenda. Ahora, ¿cómo es posible que un temblor de 9 grados no haya podido destruir o matar a tanta gente en Chile y en Haití, que fue solamente de 4 grados, haya logrado matar miles de personas? ¿Cuál fue el motivo, hermanos? Bueno, pues el motivo fue el siguiente. En la Biblia dice, esta historia dice que en Chile, cuando van a construir una casa, tienen que tener como requisito el poner un cimiento fuerte, un cimiento que aunque cueste caro, aunque se tarde más tiempo, pero ese cimiento va a hacer que las casas no se destruyan con cualquier temblor, no se caigan, no se derrumben. Y en Haití
es todo lo contrario. En Haití no, hermanos, ahí si alguien compra un terreno y quiere construir una casa, ahí les dan permiso de hacer las casas aún sin cimiento, no hay ningún problema. Les dejan hacer su casa como bien les parezca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que las casas de Haití no tenían un buen cimiento. Las casas de Chile, sí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cuando Dios nos está probando, cuando Dios está haciendo que nuestra vida esté pasando por problemas muy difíciles, muy duros, ¿qué está haciendo? Poniendo buenos cimientos para que cuando venga la prueba, los ríos, los vientos, para que cuando venga la prueba, nuestra casa, nuestra vida esté bien cimentada y no nos derrumbemos por cualquier cosa que pase. Espero hayamos comprendido, me haya sido explícita yo en explicar esta ilustración. A mí me impactó esta ilustración de los temblores en estos dos países. Ahora, hermanos, ¿por qué otra razón los cristianos sufren? Y el segundo motivo es por causas naturales del deterioro del cuerpo humano. Fíjense, por causas naturales del deterioro del cuerpo humano. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16? Se los voy a leer, dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Fíjense, hermanos, ahí, ¿qué nos quiere decir Dios con eso? Que nuestro cuerpo, este cuerpo que antes funcionaba bien, antes teníamos buena vista, escuchábamos bien, podíamos caminar y correr y podíamos desvelarnos y podíamos hacer de todo y no sentíamos el cansancio ni sentíamos nada, ahora ya no. Dice la palabra de Dios que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo es una causa natural que nuestro cuerpo se vaya deteriorando. Y tenemos que aceptar eso. No podemos nosotros esperar tener la misma vitalidad que hace tiempo. No podemos, tenemos que aceptarlo, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo se va desgastando, porque en el mismo Eclesiastés habla de una manera metafórica, de que dice que todo nuestro corazón deja de funcionar bien, nuestra columna vertebral se debilita y todos, yo creo que los que estamos aquí vamos resintiendo el paso del tiempo. Por ejemplo, yo antes pues veía muy bien, yo veía de lejos, de noche, yo no necesitaba lentes. Ahora tengo que usar lentes. ¿Qué tengo que hacer? Estar orando y diciéndole, Señor, devuélveme mi vista como la tenía yo no la quiero perder. No puedo estar haciendo eso. Tengo que aceptar que mi cuerpo se va a deteriorar. Pero ¿qué tengo que buscar? Que mi corazón se renueve de día en día. Eso es lo que tengo que buscar, ¿verdad? Entonces, por eso sufren los cristianos y a veces eso no lo queremos aceptar, hermanos. Es muy triste. Y bueno, lo digo por mí. Yo apenas estoy comenzando a entender que ya a mis 43 años ya no puedo tener la misma vitalidad que a mis 20 años. Bueno, vamos a ver la tercera razón por la cual los cristianos sufren, y es por la maldad de la gente. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 4:14? Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4:14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Alejandro el calderero, dice, me ha causado muchos males. Pero no que somos cristianos, ¿cómo va a ser que haya gente que nos quiere hacer daño? Bueno, sí, la Biblia ahí dice que a Pablo hubo un hombre que le causó muchos males.
Y hermanos, nosotros necesitamos aceptar eso, que vamos a convivir y vamos a experimentar la traición, la maldad de la gente. Eso no lo vamos a poder evitar. El apóstol Pablo no lo evitó, él no se puso a decir, bueno, pues ahora voy a atar y voy a reprender a este Alejandro. Él no dijo nada de eso, simplemente dijo, Alejandro me ha causado muchos males. ¿Y qué dice? ¿Qué dijo? El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿A quién le encomendó su causa? A Dios. Él no hizo ningún tipo de declaraciones, ni de reprensiones, ni de ataduras, ni nada. Vamos a ver el cuarto motivo por el cual los cristianos sufren, y es por ser cristianos. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, dice así, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Y qué dice el 14? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Que por causa del nombre de Cristo somos vituperados. Y eso no lo vamos a poder evitar. El momento en el que ustedes creen en Jesucristo como su Salvador, en el momento que creemos, que decidimos apartarnos y consagrar nuestra vida a Dios, desde ese momento estamos siendo enemigos y le estamos declarando la guerra al mundo. Y el mundo nos va a aborrecer, y el mundo nos va a vituperar, y el mundo nos va a hacer muchas cosas que nos duelan y que a veces no entendamos, pero aquí el Señor nos está diciendo, ustedes van a ser vituperados por ser cristianos, por causa de Cristo. Vamos a ver el número 5. ¿Por qué sufren los cristianos? Bueno, por nuestros pecados, hermanos. ¿Cómo que por nuestros pecados? Si no, supuestamente ya Cristo pagó por ellos, ¿por qué tengo que sufrir por mis pecados entonces? Si yo ya no puedo estar acusándome de lo que Cristo ya me perdonó. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Sí, Cristo pagó por mi pecado. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Cuando pecamos, tenemos consecuencias en nuestra vida por causa del pecado. Y esas consecuencias, hermanos, no se pueden evitar. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, quiero leerles 2 de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer ese pasaje bíblico, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 14. Y dice así, cuando Natán llega a reprender a David, de que, pues ustedes saben que este hombre David mandó a matar a Urías, y cuando lo mandó a matar, se quedó con Betsabé, su esposa. Llega Natán, lo reprende, y le dice en el versículo 9 de 2 de Samuel 12, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer. A él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual, fíjense, hermanos, ¿perdonó Dios a David o no? Sí lo perdonó. Pero ¿qué le dice en el versículo 10? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Y qué le dice en el versículo 13? Dijo David a Natán, pequé contra Jehová, él confesó su pecado. ¿Y qué le dijo Natán? Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir, mira, Dios ya te va a perdonar porque tú ya confesaste tu pecado, porque tú estás pidiendo perdón, estás reconociendo que pecaste.
Pero dice en el versículo 14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Entonces, hermanos, ¿por qué causa sufren los cristianos? Porque las consecuencias de sus pecados, de nuestros pecados, las tenemos que pagar, hermano, las tenemos que vivir. El pecado ha sido pagado, el pecado ha sido perdonado, pero aquí podemos ver el testimonio de un hombre que tuvo que pagar y vivir las consecuencias de su pecado. Esto no es agradable, hermanos. De verdad no es agradable. A veces quisiéramos que todo ese pasado, todos esos errores se borraran, pero es imposible, se borran porque Cristo ya pagó y ya nadie nos puede condenar por ellos, pero esos pecados traen consecuencias. ¿Qué dice en Gálatas 6, 7 y 8? Se los voy a leer. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces, ¿qué dice aquí el pasaje bíblico? Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos pecar y pecar y pecar y pecar y pecar y estar sembrando semillas de pecado. Esas semillas, hermanos, van a traer frutos. Y dice en la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y eso tenemos que aceptarlo. Y tenemos que aprender a vivir con esas consecuencias de nuestras propias acciones. No es para estarnos reprochando, pero sí aceptar que pecamos y que tenemos que vivir con las consecuencias, pues hasta que eso pase, hasta que ese fruto malo se acabe. Vamos a ver el punto 6. ¿Por qué sufren los cristianos? Y es por el trato personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Hermanos, Dios tiene que tratar con nosotros. Vamos a recordar un testimonio, una vida en la Biblia, la vida de Jonás. Jonás, ¿por qué fue tratado de una manera muy brusca al ser devorado por un pez grande, como dice la Biblia? Jonás huyó para no hacer la voluntad de Dios. Y Dios trató con él y le dice, mira, Jonás, pues no me quieres obedecer por la buena, vas a tener que obedecerme por la mala, pero me vas a obedecer. Fue devorado por el pez grande y ahí adentro clamó a Dios y fue sacado de esa ballena, lo sacó otra vez y fue y predicó. O sea, Dios tiene que tratar con nosotros porque nosotros a veces estamos escuchando lo que Dios nos está mandando. En la Biblia oímos, tienes que perdonar, tienes que hacer esto, tienes que orar, tienes que tener comunión con tus hermanos, tienes que perdonar, tienes que quitar el resentimiento, la amargura, tienes que, no sé, etcétera, todo lo que Dios nos manda. Y uno dice, no, pues es que no quiero. Y le ponemos a Dios nuestras razones y le decimos, no, Señor, mira, te voy a decir por qué no puedo. Y le empezamos a dar todas nuestras razones de por qué no lo podemos hacer. Y entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, pues me vas a tener que obedecer. Y empezamos a ser tratados de otra manera por parte del Señor. ¿Cómo trató Dios con Pablo, hermanos? ¿Cómo trató Dios con Pablo? En 2 de Corintios 12:7 dice así, lo que una debilidad que este hombre tenía. Pablo se consideraba un hombre muy soberbio, un hombre que tenía el peligro de enaltecerse. Y dice en el versículo 7 de 2 de Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este Pablo dice que en el contexto dice que fue llevado al paraíso. Y en ese paraíso escuchó palabras inefables que no le es al hombre expresar o dar a conocer. Y dice Pablo, de ese hombre me gloriaré, pero luego de inmediato dice, pero para que esa revelación no me exalte, o sea, para que no me enorgullezca, para que no me sienta superior a los demás discípulos,
¿Qué hizo Dios? ¿Sabes qué, Pablo? Si no te doy este aguijón, te vas a enaltecer, te vas a enorgullecer, vas a ser soberbio. Y entonces, ¿sabes qué? Mejor te doy este aguijón en tu carne. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Y ese mensajero de Satanás, ¿qué le hacía? Para que me abofetee. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Alguna vez ustedes han sufrido una bofetada en su cara? Es una cosa horrible. Pero aquí la palabra abofeté no significa el golpe en la cara. Significa traspasar con un objeto puntiagudo. Ser traspasado con un objeto puntiagudo, hermanos. Imagínense. ¿Alguna vez se han enterrado en su cuerpo algo puntiagudo? Es horrible, se siente mucho dolor. Bueno, pues eso es lo que Pablo estaba sufriendo. Y Pablo no se puso a decir, a ver, voy a atar al diablo, no voy a permitir que esto me esté pasando, voy a organizar un tiempo de oración para que este mensajero se vaya reprendiéndolo. No, Pablo estaba consciente que Dios estaba tratando con él, hermanos. Y a veces a nosotros nos es dado un aguijón precisamente para eso, porque sabe qué debilidad tenemos, sabe qué pecado no queremos dejar todavía. Estamos apapachando un pecado y estamos consintiéndolo y le damos 1000 razones a Dios para no dejarlo. Y Dios dice, bueno, pues ahora te voy a hacer padecer este aguijón para que tú seas tratada por mí, por medio de este aguijón. Y gloria al Señor por eso, hermanos, pero de verdad duele mucho. De verdad es una impotencia. A veces cuando uno está padeciendo eso, quisiera uno, no sé, gritar y renegar, pero no, hermanos, Dios está tratando con nosotros. Quiero ir con el número 7, hermanos. ¿Por qué sufren los cristianos? Aparte de que Dios trata personalmente con cada uno de nosotros de manera diferente, el número 7 es para formar carácter, para formar un carácter de nosotros, o sea, para formar nuestro carácter, para que nuestro carácter sea formado. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. Le doy gracias a Dios porque mi hermana Amadita, sin saber que iba yo a utilizar esta cita, ella la leyó. ¿Cuál es el carácter que Dios quiere formar en nosotros? ¿Cuál es ese carácter? Y esto les voy a hablar acerca de la palabra carácter en griego. ¿Qué significa? Dice en el versículo 1 al 4, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, fíjense en el versículo 3, y no solo esto, o sea, al principio habló de algo muy bonito, de la esperanza, de la gloria eterna y todo, de la gracia de Dios, pero en el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué significa la palabra sabiendo? Entendiendo que esta tribulación produce, o sea, da como fruto la paciencia. Y la palabra paciencia significa aguante sólido. Eso significa paciencia, estar aguantando, estar soportando. ¿Sí? Ahora, Dios tiene que formar un carácter en nosotros, hermanos. Y la palabra prueba, porque ahí dice en el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia prueba. La palabra prueba significa carácter, o sea, la paciencia produce en nosotros un carácter fuerte, pero no fuerte así agresivo, sino un carácter firme, un carácter sólido. Ahora, quiero compartirles, hermanos, qué significa la palabra carácter en griego. La palabra carácter en griego, porque aquí en el griego, en lugar de prueba, está la palabra carácter. Y la palabra carácter se lee en griego charácter. Y fíjense qué quiere decir la palabra carácter o charácter.
Carácter era una máquina con el que hacían las monedas en ese tiempo, y ellos elegían qué imagen querían que tuviera la moneda. Sí, ellos elegían qué imagen quería que tuviera. En ese tiempo pues tenía la figura del César. Y fíjense cómo le hacían. Dice la historia que vaciaban todo el metal, el oro, la plata, la vaciaban en esa máquina que se llamaba carácter. Y dice la historia que como ya habían elegido qué imagen querían en la moneda, agarraban y ponían la monedita y le oprimían así duro, pero duro, con mucha fuerza, con toda su fuerza. Y cuando levantaban esa polea, cuando levantaban la máquina, salía ya la moneda con la imagen que querían que tuviera. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Pues precisamente, ¿qué imagen quiere Dios que tengamos? ¿Qué imagen quiere Dios que tengamos en nosotros? Pues la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa imagen quiere Dios que tengamos. Entonces, la palabra carácter significa imagen, o sea, la prueba va a provocar en nuestra vida que nuestra cara, que nuestro rostro refleje la imagen del Señor Jesucristo. Una imagen hermosa de amor y bueno, como el Señor quiere que estemos. Cuando Dios quiere formar nuestro carácter, precisamente eso hace, hermanos. Cuando Dios quiere formar nuestro carácter en nosotros, hace eso, nos mete ahí, en esa máquina, nos presiona. Y entonces ahí está Rocío siendo aplastada y Dios le está diciendo a Rocío, Rocío, eres muy orgullosa, ese orgullo se te va a salir. Rocío, tienes mucha ira, te voy a presionar duro para que ya esa imagen ya no esté en ti. Eres soberbia, no perdonas, no eres justa, eres impaciente, y así en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué estamos padeciendo? Precisamente por eso, porque Dios está grabando en nuestra vida la imagen de su Hijo Jesús. El carácter nos hace sólidos para tener esperanza, hermanos. Entonces, a mí me gustó mucho esto que investigué de la palabra carácter, porque yo no sabía, pero fíjense cómo lo oprimían de tal manera que esa moneda salía con esa imagen que querían que quedara grabada. Así nosotros, hermanos, no hay ningún otro proceso con el que Dios pueda completar eso en nuestra vida. No es un arte de magia. A ver, le voy a pedir a Dios que ponga su imagen en mí. A ver, Señor, yo quiero tener tu imagen, quiero ser como tú, como cantamos en el canto ese de gloria en gloria, que le decimos, quiero ser más como tú, ver la vida como tú. Ah, bueno, dice el Señor, está bien, hija, qué bueno que quieres ser como yo. Te voy a meter a esa máquina, te voy a someter a prueba para que entonces esa imagen comience a ser reflejada en ti. No es gratis, no es por arte de magia que ya oré y al levantarme ya está la imagen de su Hijo en mí. No, hermanos, tenemos que ser tratados duramente porque tenemos muchos pecados, hermanos. Aquí la que les habla en primer lugar. Bueno, ahora, hermanos, quiero que veamos el último punto. El último punto, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufren los cristianos? Los cristianos sufren sufrimiento por querer tener una vida piadosa. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3:12? En 2 de Timoteo 3:12 dice así. Dice así la palabra de Dios. Fíjense cómo dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué? Persecución. Fíjense, hermanos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo 5, 11 y 12? Mateo 5, 11 y 12 dice así. Dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piadosamente no va a ser amado por toda la gente, no, dice, va a padecer persecución. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que cuando yo decido darle la espalda al mundo, decido ser enemiga del mundo, no me refiero a ser enemiga de la gente que vive en el mundo, sino de sus conceptos, de su ideología, de su filosofía, de todas las prácticas pecaminosas que hacen. Cuando yo decido hacer eso, voy a padecer, ¿qué? Persecución. Acuérdense, hermanos, vamos a recordar a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando no quisieron arrodillarse ante la estatua que el rey Nabucodonosor hizo, ¿qué pasó? Los metieron al horno de fuego. Cuando Daniel no quiso dejar de orar, lo echaron al foso de los leones. Cuando los cristianos, los primeros cristianos, no quisieron negar a Cristo, fueron echados a los leones y devorados por ellos, fueron quemados. Entonces, hermanos, nosotros no podemos esperar a que si yo quiero obedecer a Cristo, quiero hacer su voluntad, no voy a esperar a que me feliciten, no. Tengo que estar consciente que si yo quiero obedecer a Dios, voy a padecer persecución por causa de la palabra de Dios. Así entendemos, hermanos, lo que Pablo dijo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y vamos a terminar con este punto, Romanos 8, para que veamos que el mismo Pablo y toda la Biblia está llena de este concepto, que vamos a padecer por causa de Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué dice que vamos a sufrir, hermanos? ¿Tribulación? El Señor dice, vamos a sufrir tribulación. ¿Eso nos puede separar del amor de Cristo? No. ¿Qué más vamos a padecer como cristianos? Angustia. Angustia, hermanos. ¿Cómo es la angustia? Es terrible la angustia. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Eso nos va a separar del amor de Cristo? No. ¿Qué más vamos a padecer como cristianos? ¿Persecución? ¿La persecución nos puede apartar? No. ¿El hambre? Hambre, hermanos. A veces cuando no haya suficiente para comer, también vamos a padecer un hijo de Dios. ¿Qué dice? ¿Desnudez, peligro o espada? ¿Vamos a enfrentar peligros? Sí. ¿Qué dijo David? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que nosotros, como dice, aunque ande, o sea, voy a tener que andar en ese peligro, voy a tener que andar en el valle de la sombra de muerte, sí voy a andar en ese valle, pero cuando esté yo en ese valle, no voy a temer porque el Señor estará conmigo. Entonces, no, aquí la misma Biblia nos está enseñando, hermanos, que vamos a tener que pasar por todo esto. No podemos querer tener un cristianismo o predicar un evangelio pues cómodo, en el que yo no sufra, no padezca, no tenga pruebas, no tenga tristezas, no tenga pues momentos difíciles, no, hermanos. Precisamente ustedes y yo somos amados por Dios y Él quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de Cristo y crezcamos en nuestra fe, y por eso es necesario todo esto. Y por eso es necesario que padezcamos todo esto, hermanos. Entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8,
37. ¿Qué menciona la palabra de Dios? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que pues esta es una palabra cierta. Nosotros tenemos que aprender que los cristianos sufrimos, pero el sufrimiento tiene un propósito para que seamos mejores cada día, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar con este tema, hermanos. Señor, en este momento quiero darte gracias porque, Señor, ciertamente estas palabras, pues a nuestro orgullo, a nuestra carne no le gustan, Señor. A nuestra carne no le parece estar sufriendo, estar padeciendo. Pero, Señor, tu palabra dice, Señor, que si estamos en ti, Señor, somos más que vencedores. Y que, Señor, si vamos a ser probados, Señor, vamos a estar saliendo como el oro. Ayúdanos a entender esto, Señor, por favor. Ayúdanos a no renegar, ayúdanos a que cuando estemos sufriendo estemos entendiendo que tú estás tratando con nosotros y que nos gocemos, Señor, en esas tribulaciones, sabiendo que vamos a salir vencedores cuando te ponemos nuestra mirada en ti, Señor. Gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.